El gran salón del Palacio de Liria era un océano resplandeciente de seda, joyas y poder. Bajo el brillo de candelabros de cristal que habían sido testigos de siglos de historia, la élite de España se deslizaba en una coreografía de sonrisas falsas y negocios susurrados. Era un baile de caridad, pero la única caridad visible era la paciencia de los camareros, que se movían por las sombras del salón como fantasmas eficientes, manteniendo la ilusión de una perfección sin esfuerzo. La espina dorsal de la noche era el contraste brutal, la opulencia y el aburrimiento de los invitados, tan palpable como el perfume caro en el aire, frente a la presencia invisible y agotada del personal que les servía. Dos mundos paralelos que existían en el mismo espacio, pero que jamás se tocaban. En el epicentro de este universo de superficialidad se encontraba Alejandro de la Vega. A sus 40 años, era el heredero de una de las fortunas más antiguas y vastas de España, y estaba profunda, existencialmente, aburrido. Su apariencia era una obra de arte de la sastrería y la genética. Un smoking que parecía cosido sobre su piel, un cabello perfecto y una sonrisa que era a la vez encantadora y completamente vacía. Su tragedia personal era la paradoja de su vida. Lo tenía todo, pero no sentía nada. Desilusionado con las mujeres de su círculo, a quienes veía como bellas cazafortunas, se había convertido en un provocador, un cínico que inventaba juegos crueles solo para sentir el más mínimo atisbo de algo real, deleitándose en la predecible reacción de los demás. Si esta historia ya te está atrapando, regálanos un like para que llegue a más personas y que Dios te bendiga siempre. Estamos a nada de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores y con tu ayuda sabemos que lo lograremos. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encanta leerte. Ahora, sigamos con esta noche que está por cambiarlo todo. En las sombras, cerca de una columna de mármol, se encontraba Sofía Ramos. A sus 28 años, su uniforme blanco y negro era una armadura, un disfraz para ocultar a la mujer que había sido. Sus ojos, sin embargo, la traicionaban. En ellos ardía un fuego y una melancolía que no pertenecían a ese salón. Sofía había sido un prodigio del flamenco, una bailaora destinada a los grandes tablaos del mundo, pero una devastadora tragedia familiar la había arrancado de los escenarios para ponerla a servir copas, todo para poder mantener a su hermana pequeña. La danza, que antes era su alma, ahora era solo una herida que dolía con cada nota de la orquesta. Harto de una conversación sobre yates y paraísos fiscales, Alejandro sintió una oleada de desprecio por su propia vida. En un acto que fue mitad arrogancia y mitad un grito desesperado de ayuda, se subió al pequeño escenario de la orquesta, tomó el micrófono y esperó a que el silencio cayera como una guillotina. «Buenas noches», dijo, su voz amplificada resonando en el salón. «Estoy cansado de los juegos predecibles, de las sonrisas falsas. Así que voy a hacer una apuesta. Me casaré con la próxima mujer que pueda mostrarme algo real, algo con alma». Sus ojos cínicos barrieron el mar de rostros atónitos y se posaron en la figura inmóvil junto a la columna, en Sofía. La señaló con un gesto teatral, como un emperador romano sentenciando a un gladiador. «Usted», exclamó, «la camarera, suba aquí y baile. Si puede conmoverme con su danza, si puede mostrarme una pasión que toda Milana no puede comprar, le daré mi apellido y mi fortuna». El silencio que siguió fue tan profundo que se pudo oír el latido colectivo de la incredulidad, que rápidamente se rompió en una ola de risitas crueles y murmullos despectivos. Para Sofía, el momento fue un cuchillo de dos filos. Por un lado, la humillación pública más devastadora que podía imaginar. Por el otro, un desafío directo, casi brutal, a la artista que había mantenido encerrada en lo más profundo de su ser durante años. Inicialmente, Sofía se quedó paralizada, clavada al suelo por el peso de 1000 miradas. La risa de la multitud fue como un golpe físico, cada carcajada una bofetada que la dejaba sin aire. Su primer instinto fue huir, correr y desaparecer en la noche, volver a ser la sombra invisible que se suponía que era. La humillación
Era un veneno caliente que le subía por la garganta. ¿Bailar? ¿Aquí? ¿Para ellos? Era una profanación de su arte, de sus recuerdos. Era pedirle a un alma en el exilio que cantara las canciones de su patria perdida para el entretenimiento de sus captores. Bajar la cabeza, murmurar una disculpa y escabullirse era la única salida lógica, la única opción que su mente aterrorizada podía procesar en ese instante que se sentía eterno. Pero entonces algo cambió. Levantó la vista más allá de la primera fila de rostros burlones y vio a la alta sociedad en su estado más puro, una colección de máscaras aburridas y miradas condescendientes. Vio a las mujeres con sus joyas de 1.000.000 de euros y sus vidas vacías, y a los hombres con su poder y su falta de alma. Y luego, sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Detrás del cinismo y la crueldad, vio algo que reconoció, un vacío. No era solo un hombre malo, era un hombre perdido, un náufrago en un océano de oro, y en ese instante, la humillación se transformó en un fuego desafiante. No bailaría por él, ni por su estúpida apuesta. Bailaría por ella misma. Bailaría para recordarles a todos, y sobre todo a sí misma, quién era en realidad. Con una determinación que silenció los murmullos, caminó hacia el escenario. Cada paso era una declaración de guerra. La multitud se apartó como el mar ante Moisés, sorprendida por su audacia. Una vez en el pequeño escenario de madera, se desató el delantal con un gesto brusco y lo dejó caer al suelo, un símbolo de la servidumbre que estaba a punto de abandonar. Luego se inclinó y se quitó los sencillos zapatos de trabajo. El contacto de sus pies descalzos con el escenario fue como conectar un circuito eléctrico, una corriente de memoria y poder recorriendo su cuerpo. Se giró hacia el director de orquesta, su voz clara y firme. «Una seguirilla», pidió. «Por favor». La petición fue un shock. No pidió un tango ni un vals. Pidió el lamento más profundo y oscuro del flamenco, el grito del alma gitana. La primera nota de la guitarra fue un desgarro en el silencio opulento del salón. Y entonces, Sofía comenzó a bailar. Sus primeros movimientos no eran bonitos. Eran rotos, angulares, el lenguaje corporal del dolor. Cada zapateado de sus pies descalzos sobre la madera no era un ritmo, era el martilleo de un corazón roto. Cada giro de su torso contaba la historia de la enfermedad de su padre, de las noches en vela, de la decisión de abandonar su sueño. Sus brazos se alzaban no en celebración, sino como si intentaran protegerse de los golpes del destino. Estaba pintando un lienzo con su cuerpo, y los colores eran la pena, la pérdida y el sacrificio. No, estaba actuando, estaba sangrando su historia sobre el escenario. El ritmo de la guitarra se aceleró, y la danza de Sofía se transformó en una tormenta de furia. Su zapateado se convirtió en un trueno, una rebelión contra la injusticia de su vida. Sus manos, que antes servían copas con delicadeza, ahora cortaban el aire como cuchillos, sus dedos chasqueando como latigazos. Su rostro, antes una máscara de servicio, era ahora una expresión de rabia pura, sus ojos lanzando chispas a la multitud, petrificada. Estaba bailando su frustración, su ira contra un mundo que le había arrebatado su alma y la había vestido con un uniforme. Era una danza feroz y sin concesiones, un desafío directo a la complacencia de aquellos que la observaban desde la comodidad de sus vidas privilegiadas. En el clímax de la seguirilla, el dolor y la rabia se fusionaron en algo más, una resiliencia inquebrantable. Sus movimientos se volvieron más grandes, más abiertos, una declaración de supervivencia. Era la flor que crece en la grieta del cemento, el espíritu que se niega a ser aplastado. Su cuerpo era un poema de fuerza y fragilidad. Terminó la danza de repente, con un golpe final de su pie y una postura que no era de derrota, sino de un orgullo feroz y reconquistado. Se quedó allí, con el pecho agitado, el sudor brillando en su piel, mirando a la multitud. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío lleno no de burla, sino de un asombro casi sagrado. Había tomado su humillación y la había convertido en arte puro y devastador. Alejandro lo observó todo como si hubiera sido alcanzado por un rayo. La máscara de cinismo se derritió de su rostro, dejando al descubierto una vulnerabilidad que no sabía que poseía.
No vio a una camarera realizando un truco. Vio la encarnación de la pasión, la verdad y el alma que había estado buscando tan desesperadamente en yates y fiestas. Cada movimiento de ella era un espejo que le mostraba la devastadora vacuidad de su propia existencia. No se sintió entretenido, se sintió expuesto, juzgado y extrañamente salvado. La danza de Sofía no lo había conmovido, lo había demolido y reconstruido en el lapso de 5 minutos. Por primera vez en su vida, Alejandro de la Vega estaba completamente enamorado, no de una cara bonita, sino de un alma en llamas. El hechizo se rompió cuando los padres de Alejandro, los duques de la Vega, corrieron hacia el escenario. Sus rostros eran máscaras de horror y furia. «Estás borracho, Alejandro», siseó su padre. «¿Qué crees que estás haciendo? Deshazte de ella ahora mismo». La alta sociedad, recuperándose del shock, comenzó a murmurar. El escándalo era demasiado delicioso para ignorarlo. La narrativa se formó al instante. El heredero loco y la camarera astuta. La familia de Alejandro vio la situación no como un momento de revelación, sino como un desastre de relaciones públicas que debía ser contenido a toda costa. La presión para que él se retractara, para que le ofreciera dinero a Sofía y la hiciera desaparecer era inmensa y sofocante, pero algo había cambiado en Alejandro. La apatía había sido reemplazada por una determinación de acero. Miró a sus padres y por primera vez no vio a las figuras autoritarias que controlaban su vida, sino a dos personas asustadas, atrapadas en la misma jaula dorada que él. «Mi oferta fue seria», declaró, su voz resonando con una nueva autoridad. «Voy a cumplir mi palabra». La lucha interna era feroz. Una parte de él, el cínico de toda la vida, le gritaba que era un idiota, que se estaba exponiendo al ridículo mundial, pero otra parte, una parte que acababa de nacer, sabía que si dejaba ir a esa mujer, si dejaba que esa pasión se le escapara, estaría verdaderamente perdido para siempre. La noticia explotó en los medios como una supernova. Al día siguiente, el rostro de Sofía estaba en todas las portadas de los tabloides. «Cenicienta o estafadora», titulaban. Los paparazzi acamparon fuera de su modesto apartamento en Vallecas, convirtiendo su vida en un circo mediático. Sus vecinos la miraban con una mezcla de envidia y sospecha. Fue acosada en la calle, juzgada en la televisión, su historia personal retorcida y manipulada para encajar en una narrativa de codicia. La humillación del baile fue solo el principio. Ahora todo su ser estaba siendo públicamente diseccionado. La presión para aceptar un cheque de la familia de la Vega y desaparecer era insoportable, una prueba de fuego para la resolución y la dignidad que acababa de recuperar en aquel escenario. El día de la conferencia de prensa, el aire en el salón del Hotel Palace crepitaba con una electricidad cínica. Cientos de periodistas, fotógrafos y camarógrafos se agolpaban en el espacio, un banco de pirañas hambrientas de escándalo. El murmullo era un zumbido constante de especulaciones. La narrativa predominante era clara. El heredero loco se retractaría. Le pagaría una suma obscena a la astuta camarera y todo volvería a la normalidad en el predecible mundo de Meanoes. Los ricos esperaban un cheque gigante, lágrimas de cocodrilo y un comunicado de prensa cuidadosamente redactado. Estaban allí para presenciar el final de un cuento de hadas ridículo y el regreso al orden establecido, listos para devorar a quien saliera perdiendo. Alejandro de la Vega llegó puntual, pero no era el hombre que todos esperaban. No había rastro del cínico aburrido del baile de gala. En su lugar, había un hombre con una gravedad y una determinación que imponían un silencio momentáneo. A su lado caminaba Sofía. No parecía una víctima ni una arribista. Vestida con un sencillo pero elegante vestido, su postura era erguida, su mirada tranquila. No estaba allí como un accesorio o un peón en el juego de alguien. Estaba allí como ella misma, una mujer que había encontrado su centro en medio del huracán. La pareja improbable caminó hacia el podio, ignorando la lluvia de flashes que estallaban a su alrededor como fuegos artificiales silenciosos. Alejandro se paró frente al muro de micrófonos y cámaras. Por un momento, simplemente observó a la multitud, dejando que la tensión se acumulara hasta casi ser insoportable. Los periodistas se inclinaron hacia adelante,
con las grabadoras en alto, listos para capturar la inevitable disculpa. Los padres de Alejandro, viéndolo desde la biblioteca de su palacio en una pantalla gigante, contenían la respiración, rezando para que su hijo pusiera fin a esa locura. La presión sobre él era la de un océano entero, amenazando con aplastarlo y devolverlo a la jaula dorada que le correspondía por nacimiento. Él se aclaró la garganta, y su voz, cuando habló, fue sorprendentemente firme. «Los he convocado hoy porque le debo una disculpa a mucha gente», comenzó, y un suspiro colectivo de «lo sabía» recorrió la sala. Pero continuó. «Le debo una disculpa a todos ustedes por haberles mostrado el espectáculo de un hombre tan pobre de espíritu que tuvo que recurrir a la humillación pública para sentir algo». La sala se quedó en mínimo silencio. No era la disculpa que esperaban. No se estaba disculpando por la propuesta, se estaba disculpando por el hombre que la había hecho. Era una confesión, no una retracción. «Durante 40 años», prosiguió, su mirada barriendo la sala pero sin ver a nadie, como si estuviera hablando con su propio reflejo, «he vivido una vida de una vacuidad asombrosa. He confundido el precio con el valor, el privilegio con el mérito. Me convertí en un experto en el aburrimiento, en un cínico que creía que todo y todos en este mundo tenían un precio». Sus palabras eran brutales, una autopsia pública de su propia alma. Estaba desnudando su propia bancarrota emocional frente al mundo, y la incomodidad en la sala era tan espesa como el humo. Los periodistas habían venido por sangre, pero no esperaban que fuera la del propio anfitrión. Luego, su tono cambió, volviéndose más íntimo, más personal. Se giró ligeramente para mirar a Sofía, que lo observaba con una calma inescrutable. Y esa noche, en un acto de la más profunda arrogancia, usé a una persona como un objeto para mi entretenimiento. Le pedí a la señorita Sofía Ramos que bailara para mí, creyendo que vería un truco, una actuación, y en cambio, ella me salvó la vida. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. ¿Salvarle la vida? Esto era mucho más extraño y complicado de lo que habían imaginado. La historia se les estaba escapando de las manos, volviéndose algo que no podían catalogar fácilmente. «Ella no bailó para mí», continuó Alejandro, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. «Ella no bailó para nadie. Ella sangró su historia sobre ese escenario. Con cada movimiento me mostró lo que era el verdadero valor, la verdadera pasión, la verdadera resiliencia. Me mostró un alma tan rica y tan llena de verdad que toda mi fortuna, comparada con ella, no es más que un montón de papel sin sentido». La elevó con sus palabras, transformándola ante los ojos del mundo de una camarera oportunista a una artista de una dignidad casi mística. Estaba reescribiendo la narrativa, no con mentiras, sino con una verdad emocional y abrumadora. Y entonces hizo lo impensable. Se apartó del podio, dejando atrás la barrera protectora de micrófonos. Caminó los pocos pasos que lo separaban de Sofía, y ante la mirada atónita de cientos de periodistas y millones de espectadores en todo el mundo, se arrodilló. El gesto fue tan inesperado, tan contrario a todo lo que representaba, que provocó un jadeo audible en toda la sala. El hombre que lo tenía todo estaba de rodillas ante la mujer que, hasta hacía unos días, no tenía nada. El equilibrio de poder del universo pareció cambiar en ese preciso instante. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió, revelando un anillo de diamantes tan grande y puro que pareció absorber toda la luz de la sala. No era solo una joya, era un símbolo del imperio que estaba poniendo a sus pies. «Sofía Ramos», dijo, su voz ahora un susurro íntimo, pero que fue captado por cada micrófono. «Me has enseñado en 5 minutos más sobre la vida de lo que he aprendido en 40 años. No quiero comprarte, quiero aprender de ti. No quiero poseerte, quiero caminar a tu lado. Me has mostrado lo que es un alma de verdad», continuó, sus ojos fijos en los de ella, ignorando por completo el frenesí de las cámaras que los rodeaban. «Y ahora sé que no puedo vivir sin la tuya cerca de la mía. Me has hecho querer ser un hombre mejor, un hombre digno de la verdad que bailaste esa noche. Por eso te pregunto, no como un de la Vega a una camarera, sino como un hombre perdido que ha encontrado su norte. ¿Te casarías conmigo?» La propuesta sincera y desgarradora
quedó suspendida en el aire, en el silencio más absoluto que aquella sala había conocido jamás. El mundo contuvo la respiración. Las cámaras hicieron un zoom extremo sobre el rostro de Sofía. Su respuesta era el final del cuento de hadas, la conclusión de la historia más increíble del año. Diría que sí. ¿Aceptaría el anillo, la fortuna, el título? ¿Se convertiría en la Cenicienta del siglo XXI? Alejandro permanecía de rodillas, vulnerable, con el corazón en la mano, esperando su veredicto. Cada segundo de silencio estiraba los nervios de los presentes hasta el punto de ruptura. Era el clímax perfecto, el momento que todos habían estado esperando. Pero entonces ocurrió el final que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho. Con una calma y una confianza que parecían emanar de lo más profundo de su ser recuperado, Sofía extendió la mano, pero no para aceptar el anillo. Con una suavidad infinita, empujó la caja de terciopelo, cerrándola con delicadeza y devolviéndosela a Alejandro. Un murmullo de shock puro recorrió la sala como una onda expansiva. Lo estaba rechazando el sueño que cualquier otra mujer en el mundo aceptaría sin dudarlo. Ella le hizo un gesto para que se levantara. Alejandro, confundido, se puso de pie, con el anillo todavía en la mano. Sofía se acercó al podio y tomó uno de los micrófonos. Su voz, cuando habló, era clara, firme y resonaba con una autoridad recién descubierta. «Señor de la Vega», comenzó, dirigiéndose a él, pero hablando para el mundo. «Su apuesta, su desafío. Esa noche me rompieron, pero luego me reconstruyeron. Me obligaron a recordar quién era yo, debajo del uniforme y del cansancio. Y he recordado», continuó, su mirada encontrando la de Alejandro, con una intensidad que no era romántica, sino algo mucho más poderoso. «Soy una artista, soy una bailaora. Mi alma no es algo que se pueda ganar en una apuesta, por muy sincera que sea». Hizo una pausa, dejando que el impacto de sus palabras se asentara. «Por eso, con todo el respeto por el hombre que ha demostrado ser hoy, no puedo aceptar su propuesta de matrimonio». El shock en la sala era ahora un estruendo silencioso. Los periodistas se miraban unos a otros, sus cerebros luchando por procesar lo que acababan de escuchar. «Ser su esposa sería aceptar que soy un premio que usted ha ganado», explicó Sofía. Su lógica era impecable y desarmante. «Y yo ya no soy un premio, soy la jugadora, soy la dueña de mi propio destino». La declaración de independencia fue tan poderosa, tan radical, que dejó a todos sin palabras. Había tomado el poder que Alejandro le había ofrecido y, en lugar de aceptarlo, lo había igualado, creando su propia fuente de autoridad a partir de su propia identidad. Pero ella no había terminado. Su mirada se suavizó, perdiendo su filo defensivo y adquiriendo un brillo de colaboración, de posibilidad. «Sin embargo», dijo, y la sala se inclinó de nuevo. «¿Dijo usted que quería ofrecerme una nueva vida? Esa parte de la oferta sí la acepto». La confusión en el rostro de Alejandro era palpable. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y brillante por primera vez. «No como su esposa, señor de la Vega. La acepto como su socia. En lugar de darme su apellido», propuso, su voz llenándose de una pasión que recordaba a su baile, «ayúdeme a construir algo. En lugar de encerrarme en un palacio, ayúdeme a abrir puertas. Juntos, creemos una fundación que lleve la danza, que lleve el arte, a miles de niños que, como yo, han perdido sus sueños por el camino. Démosles un escenario, démosles una oportunidad». La propuesta era audaz, inesperada y absolutamente brillante. «Llamémosla la Fundación Ramos Vega», continuó, uniendo sus nombres no en matrimonio, sino en un propósito. «Usted tiene los recursos, yo tengo el alma. Juntos podemos crear un imperio, no de dinero sino de arte y de esperanza». Había desmantelado por completo el cuento de Cenicienta y en su lugar había propuesto una historia de poder compartido, de creación mutua, de una asociación entre iguales. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. El silencio en la sala ya no era de shock, sino de asombro. Los periodistas, tan acostumbrados al cinismo, estaban presenciando algo genuinamente nuevo.
Habían venido a cubrir un escándalo y se habían encontrado con una revolución. Sofía había rechazado el papel de princesa para asumir el de reina constructora de su propio reino, invitando al príncipe a ser su socio, no su dueño. Alejandro la miró, procesando su contraoferta. La mujer que tenía delante era aún más increíble de lo que había imaginado. No solo tenía alma, tenía una visión más grande, más audaz y más significativa que cualquier cosa que él hubiera concebido jamás. Ella no quería su fortuna, quería usarla para cambiar el mundo, y en ese momento él se dio cuenta de que la propuesta de matrimonio había sido el último vestigio de su antiguo yo, el deseo de poseer la belleza en lugar de simplemente apoyarla. Sofía terminó su discurso y dejó el micrófono. La pelota estaba en el tejado de Alejandro. El mundo entero observaba, esperando ver cómo reaccionaría el hombre que acababa de ser rechazado y desafiado en público. Se sentiría humillado. Retiraría su apoyo herido en su orgullo. Su respuesta no solo definiría su futuro, sino que también revelaría si su transformación era real o solo otra actuación. El silencio se estiró, cargado con el peso de dos destinos y un sinfín de posibilidades. Sofía lo miraba, no con súplica, sino con una tranquila confianza, como una socia que espera la respuesta de su igual. Le había ofrecido algo mucho más valioso que un matrimonio. Le había ofrecido un propósito. Le había ofrecido la oportunidad no solo de ser un hombre mejor, sino de hacer algo bueno. Y entonces, después de lo que pareció una vida entera, Alejandro de la Vega hizo algo que nadie esperaba. Inclinó la cabeza hacia atrás y una risa brotó de su garganta. No era una risa cínica ni forzada, era una risa genuina, atronadora, llena de alivio y una alegría pura y liberadora. Era la risa de un hombre que acababa de ser liberado de una prisión que ni siquiera sabía que habitaba. Se acercó al podio, todavía riendo, y tomó la mano de Sofía, no para ponerle un anillo, sino para estrecharla con firmeza, como se sella un trato, como se forja una alianza. «Señorita Ramos», dijo, su voz llena de una admiración sin límites, «es usted la mujer más extraordinaria que he conocido. Acepto sus términos». El sonido de los flashes de las cámaras fue ensordecedor, capturando no el final de un romance, sino el comienzo de algo mucho más grande. Conferencia de prensa no fue el final de la historia, sino el prólogo de una leyenda. El titular que dio la vuelta al mundo al día siguiente no fue «heredero rechazado», sino «nace una alianza inesperada. El magnate y la bailaora se unen para cambiar el mundo». El rechazo público de Sofía al matrimonio, lejos de humillar a Alejandro, lo elevó. El mundo no vio a un tonto, sino a un hombre que había tenido la sabiduría de reconocer un valor superior al suyo y la humildad de aceptarlo. La pareja se convirtió en un símbolo de un nuevo tipo de poder, uno basado en la colaboración y el propósito, no en la posesión y el estatus. Juntos, eran más fascinantes y poderosos de lo que jamás habrían sido como marido y mujer. La Fundación Ramos Vega se materializó con una velocidad asombrosa. Alejandro no escatimó recursos, puso a su disposición a los mejores abogados, financieros y estrategas de su imperio, pero dejó muy claro que él era el músculo y Sofía era el alma y el cerebro. Ella diseñó los programas, seleccionó a los maestros y viajó a los barrios más desfavorecidos de España para encontrar a niños con talento, niños que, como ella, solo necesitaban una oportunidad. Su nueva filosofía de vida, la que predicaba en cada reunión de la Junta, era que el verdadero poder no reside en poseer la belleza, sino en cultivarla y darle un escenario para que florezca para el mundo. Su relación se transformó en algo para lo que no existían etiquetas fáciles. No eran amantes, pero se amaban con una profundidad que pocos matrimonios conocen. No eran socios de negocios en el sentido tradicional, porque su empresa no buscaba beneficios, sino milagros. Se convirtieron en los mejores amigos, en confidentes, en el ancla del otro. Alejandro encontró en Sofía la brújula moral que había perdido, y ella encontró en él al campeón que le permitió transformar su dolor personal en un legado de esperanza para miles. Juntos, construyeron un imperio, no de ladrillos y cemento, sino de arte, sueños y
Futuros rescatados. El impacto de la fundación fue monumental. Crearon escuelas de danza, música y teatro en zonas donde la cultura era un lujo inalcanzable. Ofrecieron becas, apoyo psicológico y una comunidad para jóvenes artistas. La historia de Sofía se convirtió en una inspiración, una prueba viviente de que el talento no entiende de clases sociales. Alejandro, por su parte, descubrió una alegría en el dar que nunca había encontrado en el tener. Ver el rostro de un niño subiendo a un escenario por primera vez le proporcionaba una satisfacción que ningún yate o coche de lujo le había dado jamás. Había encontrado su propósito, no como el heredero de la fortuna de la Vega, sino como el socio de la visión de Sofía Ramos. 3 años después, la noche de la inauguración del Teatro del Alma, el buque insignia de la fundación, el aire vibraba con emoción. El teatro, construido en el corazón de Vallecas, el barrio de Sofía, era una joya arquitectónica. Sofía, ahora una aclamada directora artística, estaba en el escenario, presentando con orgullo a la primera generación de bailarines de la fundación. Desde las bambalinas, Alejandro la observaba. Su mirada no era la de un dueño ni la de un pretendiente, sino la de un igual, llena de un amor, un respeto y una admiración sin límites. Su relación había encontrado su propio compás, una danza única y perfecta. Habían descubierto que la verdadera pareja no es la que te encierra en un vals predecible, sino la que te inspira a bailar tu propia seguirilla con toda la fuerza de tu alma. ¿Crees que una verdadera asociación se basa en liberar al otro para que alcance su máximo potencial? Deja un like si crees que la pasión y el propósito son más valiosos que cualquier fortuna. Suscríbete para más historias donde el alma triunfa sobre el estatus. Comenta, el arte salva, si tú también crees en el poder transformador de la creatividad.